Muy buenas tardes. Programa número 2333. Nuestro saludo especial para el conductor de este programa, el señor Gerardo Chaín, mi amigo, quien está recuperándose de un temita de salud que no es COVID, así es que pronto ya vamos a contar con su presencia. También saludamos a nuestros televidentes con quienes compartimos este espacio de diálogo. Yo me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando? ¿No perciben que estamos frente a una crisis moral? En el mundo me refiero, ¿no? Se los dejo para reflexión de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Vacunación COVID para mayores de 70 años. Ya comenzamos a vacunar a los mayores de 70 años que se hayan inscrito vía online. Reiteramos a la población que para recibir la vacuna deben inscribirse y tener asignado por parte del Ministerio de Salud un turno con día, hora y lugar en el que serán inmunizados. Quienes no tengan turno asignado no se presenten en los vacunatorios porque no recibirán la vacuna. Necesitamos la colaboración y solidaridad de todos para poder trabajar de manera organizada. Para inscribirse, deberán hacerlo en el sitio web vacunacioncovid19.cba.gov.ar y luego esperar la notificación correspondiente. Ministerio de Salud. Con Cordobesa, todo es posible. 12, 20 y 24 cuotas fijas en comercios y compras online. 12, 20 y 24 en electro y tecnología. Construcción. Neumáticos. Mueblerías. Piscinas. Y perfumerías. Hacé lo posible con Cordobesa en 12, 20 y 24. Cordobesa para todo. Cordobesa para vos. Más info en bancor.com.ar. Obras en los barrios. Estimados vecinos, la Municipalidad de Córdoba le informa que está ejecutando un plan integral de bacheo y repavimentación en nuestras calles, con frentes de obra trabajando en la calle José Barros Pasos, entre Mayor Arruabarrena y Otero. En Otero, entre La Finur y Emilio Lamarca. En Mayor Arruabarrena, entre La Finur y Emilio Lamarca. Y en La Finur, entre Mayor Arruabarrena y Otero, todas en Barrio Urca. Y en Avenida Gauss, entre Blas Pascal y Edmundo Mariotte, en Barrio Villa Belgrano. Mejoran los barrios, progresa la ciudad. Municipalidad de Córdoba. Queridos vecinos, quiero agradecer a todos y a cada una de ustedes la posibilidad de haber transitado juntos una temporada típica, diferente, pero que hemos sabido entre todos compatibilizar lo que es lo sanitario con la responsabilidad de cuidar. Y hay que fortalecer esta continuidad. Esto es posible gracias a ustedes, familia carlospacense, que desde su lugar, desde su comercio, desde su sector, desde donde están todos y cada uno se preocuparon e hicieron posible que esto pudiera ser una realidad. Gracias y felicitaciones. En este primer bloque contamos con el señor presidente del IERAL, Magíster Marcelo Capelo, que nos honra con su presencia. ¿Cómo está, Marcelo? Gracias, Miriam, por la invitación, como en otras oportunidades. Un gusto participar con usted. Qué bien que está aquí en el piso. Marcelo, esta semana realmente sentimos una tristeza enorme porque hemos perdido a un ser humano excepcional, noble,
una persona de principios. Creo que usted lo conoció, al doctor Carlos Vido Kessmann. Sí, por supuesto. Carlos Kessmann era economista, contador, en realidad licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Nacional de Córdoba. Fue docente en la Universidad de Córdoba, en la Universidad Católica de Córdoba también, y ocupó cargos a nivel público, a nivel nacional, secretario de Comercio Exterior, a nivel de la provincia de Córdoba, y estuvo en el IERAL también, fue incluso presidente durante algunos meses en la década del 90. Participó en el equipo del doctor Cavallo, cuando Domingo Cavallo fue ministro de Economía entre 1991 y 1996. Es una persona muy querida en Córdoba. Solía ir al IERAL muchas veces a visitarnos por proyectos, a hablar de economía, muy respetuosa y entiendo que también muy solidaria. Pero creo que sobre eso debes saber más vos que yo. Sí, la verdad que tenemos evidencias del doctor a lo largo de su vida, tanto de él como de su señora esposa, hicieron mucho bien a la sociedad. Así es que este pequeño homenaje en memoria de ellos. Carlos Kessmann. Carlos Kessmann. Marcelo, conocemos de los estudios de investigación que está llevando adelante y recientemente publicaron un informe sobre la fuerte mejora de los términos de intercambio para la Argentina. ¿Se aprovechará esta oportunidad teniendo en cuenta la pospandemia? ¿Cómo lo ve? Sí, aclaremos que es un término técnico, ¿no? Los términos de intercambio hacen referencia a los precios de nuestras exportaciones con relación a las cosas que importamos. Hay un buen precio ahora para lo que exportamos. Soja, maíz, trigo. La soja arriba de $500. En general, las commodities ahora tienen un buen precio a nivel internacional y eso para Argentina significa mucho porque son nuestros principales productos de exportación. Entonces este año, y si la cosecha acompaña en cantidades, el clima, allí Juan Manuel Garzón, que entiendo que estuvo contigo la semana pasada, calcula que pueden aportar en forma extra, adicional, entre 2 y 3% del Producto Bruto Interno de recursos. Y vos imagínate que si una sola actividad, la de exportación agroindustrial, de un año al otro genera entre 2 y 3 puntos de producción más de toda la economía, y lo más factible es que la economía este año tenga una reactivación, ya por ese solo impulso de las exportaciones agroindustriales. Y además, por lo que se llama el rebote que va a haber después de una gran caída del año pasado, y el rebote y como lo que efecto de la pandemia. Exactamente. Caímos mucho por la pandemia, naturalmente después hay una recuperación, pero además se va a agregar ese efecto de las exportaciones agroindustriales. Lo que se plantea en el informe es que hubo otras oportunidades donde Argentina gozó esos buenos precios internacionales y no los supimos aprovechar bien. Por ejemplo, los precios de las commodities fueron muy buenas en el 2007-2008 y 2011-2012. En el 2007 y 2008 la economía todavía crecía, pero en el 2008 fue la crisis del campo, o sea que ahí hubo un error político que no permitió aprovechar del todo esos buenos precios. Y en el 2011-2012 también de muy buenos precios de las commodities, la soja y otros, incluso en el 2012 tuvimos una pequeña recesión, a pesar de los buenos precios. ¿Qué pasa? Que, bueno, impacta mucho la agroindustria, pero no es todo. Si se cometen otros errores, podría ocurrir de que la economía siga en recesión. Aún con el campo y la agroindustria aportando mucho más, si por ejemplo, al ser un año electoral, el discurso político genera mucha incertidumbre y desconfianza en los inversores, en los consumidores, podría compensar. Hay que aprovecharlo para bien, a esos buenos precios y a esas exportaciones altas. ¿Cómo? Bueno, bajando mucho el déficit del Estado este año, aprovecharlo también para que la inflación no sea tan alta, o sea, que haya una política fiscal y en general no tan expansiva como para que la inflación sea muy alta. O sea que las consecuencias serán el efecto, digamos, que provocarían las decisiones políticas que no deben tomarlas. Claro. Digamos, tienen que tomar muy buenas decisiones políticas. Desde el punto de vista de la economía, ese aporte de los términos de intercambio del precio de las exportaciones va a ser bueno, muy favorable este año,
pero podría ser compensado por los problemas que podría tener un discurso político exacerbado, la reforma a la justicia, ese tipo de planteos podrían generar un mal clima económico que compense lo bueno de los buenos precios internacionales. Y sus informes llegan también a la dirigencia política, ¿verdad? ¿Son escuchados, los aplican, reciben devolución de parte de los legisladores, del Ejecutivo? Llegan a todos lados, llegan a la prensa, llegan a los funcionarios. Sí, por supuesto, cuando nos juntamos con los dirigentes hablamos de los informes, hablamos de la economía. A veces no es tan fácil acceder a los funcionarios a nivel nacional y ponerse a charlar de estos temas, pero siempre ocurre que cuando la Fundación Mediterránea invita a funcionarios nacionales, ahí se da a dar conferencias, se da la oportunidad del intercambio y de las propuestas y de pasarle los informes, o ya los leyeron y nos hacen un comentario, pero por supuesto que de esa manera se llega. Interesante, muy interesante. Interesante los aportes que ustedes realizan. Para eso está el IERAL, para eso muy fue bien. Sí. Originado el IERAL, para hacer, no solo para analizar la coyuntura, sino también para hacer propuestas a nivel de nación y de provincias, para que en alguna medida se implementen. Sería muy importante que le comentara a la audiencia las filiales que tiene el IERAL, porque nace en Córdoba, pero tiene filiales en todo el país. Claro. Por eso se dice que es una institución federal. Y estamos en Córdoba, la central, Buenos Aires ciudad, que atiende la provincia de Buenos Aires. Estamos en Posada atendiendo al NEA, sobre todo se estudia ahí Corrientes y Misiones. En Salta estudiando el NOA, Salta, Tucumán, Jujuy. Catamarca, La Rioja, solo que a veces se le presta más atención a algunas provincias que a otras. Estamos en Mendoza atendiendo Cuyo. Y en el Comahue, que sería sería Río Negro y Neuquén, trabajando sobre las economías regionales, como son las frutas, la vitivinicultura, que también está allí, y especialmente también está Vaca Muerta y las inversiones en petróleo y gas. Bien, y estamos en prácticamente todo el país. En todo el país. ¿Y el plantel del IERAL, cuántos economistas trabajan? Y actualmente somos cerca de 35, la mayoría en Córdoba, y el resto en las distintas filiales, esas 6 filiales regionales. Aparte Bien. de Córdoba. Marcelo, ¿qué nos comenta acerca de la inflación que se habla ayer, hoy? Las cifras que se dieron a conocer, ¿cómo nos van a afectar a los argentinos? Bueno, nos vienen afectando hace ya bastante tiempo, desde el 2007, que la inflación es de 2 dígitos. Llevamos por 13 años seguidos de inflación de 2 dígitos. Y la del año pasado fue cerca de 36%. Para este año el ministro de Economía plantea que va a ser 29%, pero los hechos están diciendo de que va a ser mayor al 29% que plantea el ministro y probablemente también mayor que el 36% del año pasado. Se habla de un 40-50, ¿no? Sí, mayor al año pasado que fue 36%. ¿Y por qué? Bueno, primero porque ya en enero y febrero fue alta. Fue 4% en enero, 3,6% en febrero. Enero más febrero acumulándose da 7,8%. Entonces, lograr un 29% de inflación en todo el año implicaría que a partir de marzo y hasta diciembre, la inflación en promedio es de 1,8%, muy por debajo de lo actual. Es difícil. ¿Cómo nos afecta? Mal. La inflación es mala. Primero porque licúa salarios, quita poder de compra en general, pero más a los asalariados, los que tienen un ingreso fijo. Segundo, porque desordena mucho la economía, es muy difícil planificar. Cuando hay inflación, y sobre todo cuando va cambiando la inflación, sube, baja, es muy difícil planificar. O sea que afecta más a la clase vulnerable, digamos. Socialmente a los vulnerables, pero también afecta a las empresas que le complica planificar cualquier cosa. Y a la larga es muy malo, no hay inflaciones buenas, y es algo que casi todos los países del mundo lo han logrado controlar, y unos pocos como Argentina seguimos todavía con ese problema. Gravísimo. Pero no es fácil bajarla porque viste lo que pasó en el gobierno de Macri, que nos habían dicho que iba a ser fácil bajarla, y no fue así. ¿Cuántos años llevamos con esta inflación alta? De 2 dígitos, de más del 10% desde el 2007. Pero si sacamos la década del 90, desde el 91 al 2001, que fue muy baja,
desde la década del 40 que la inflación venía siendo muy alta. O sea que Argentina tiene inflación muy alta desde la década del 40 hasta hoy, salvo 10 años de la década del 90. Impresionante. Muchas impresionante. décadas. Marcelo, con respecto al dato regional de la semana en los últimos 3 años, ¿cómo mide el empleo formal privado? Me refiero a las diferentes regiones, provincias de Argentina. Sí, eso es porque en el informe semanal siempre uno de los temas es regional. O sea, ayer justamente nos tocó a mí y a Azul Chincarini, que es De su equipo. de mi equipo, una joven economista, ver el tema del empleo formal nacional y regional. En la nación, porque hubo una gran recesión el año pasado, en gran parte por la pandemia, pero venimos en recesión desde el 2018, ¿cierto? Entonces, los últimos 3 años se han perdido alrededor de 400.000 puestos de trabajo formales privados, un poco más de 200.000 el año pasado, pero ya veníamos perdiendo desde antes, y eso también es diferente según las provincias. Por ejemplo, si uno mide solo el 2020, la provincia que más empleo privado formal perdió es Neuquén. Neuquén. Porque Vaca Muerta estuvo muy parada el año pasado, con menos actividad. Pero Producto si medimos, de la pandemia. Y también por otros motivos, que no está tan claro cuál es la perspectiva y las regulaciones, el marco regulatorio para Vaca Muerta. Pero si medimos 2017, 2021 o 2020, o sea, con 3 años de recesión, en Neuquén es una de las pocas que creó empleo. O sea, que le fue muy mal el último año, pero había creado mucho empleo en el 2018 y 2019. ¿Por qué? Por Vaca Muerta. Porque Vaca Muerta primero avanzó mucho y a mediados del 2019 empezó a perder velocidad. Eso es lo que tiene Neuquén. Después, otras provincias que han perdido mucho empleo son, por ejemplo, Catamarca, La Rioja, mucho empleo privado formal. Las provincias pampeanas están en términos medios. Córdoba, por ejemplo, en particular, de acuerdo a algunos datos que hemos estado trabajando para algunos de los medios periodísticos locales que nos pidieron, si el país y Córdoba empezara a crecer al 3% anual durante varios años seguidos, nos llevaría 6 años en Córdoba a recuperar los empleos privados que se perdieron en los últimos 3 años. Por esta cuestión de la recesión y de la pandemia. Sí. Lo que se perdió en 3 años, si crece la economía 3% anual, va a llevar 6 años recuperar esos puestos de trabajo privados formales. ¿no? Para que la gente tenga una dimensión de lo que cuesta después recuperarse de una recesión o de los efectos de una pandemia. Realmente triste, ¿no? Pero Marcelo, para resumir, ¿cuáles son las soluciones que usted ve a nuestros problemas económicos? Pero también le vamos a pedir que nos brinde en la respuesta un mensaje esperanzador. ¿Puede ser, por favor? Bueno, esperanzador desde el punto de vista de que lo que puedo plantear es lo que yo creo que haría de que Argentina pueda crecer sostenidamente en su economía para que la gente viva mejor, porque ese es el fin, que la mayor parte de la gente viva lo mejor posible. No una minoría, sino la mayor parte de la gente. Para eso, la economía es producción. Entonces, para que crezca el PBI, el Producto Bruto Interno, tiene que haber cada vez más producción. O sea, hay cuestiones de largo plazo. Para que podamos producir cada vez más, la gente que produce, los trabajadores, los empresarios, tienen que ser cada vez más productivos. En gran medida la productividad depende de la educación, de la buena educación. Y además, sobre todo, en esa educación que sirve más para producir, la tecnología, esas carreras ligadas a la innovación. La innovación, las carreras ligadas a la tecnología, programación y las ingenierías en general. Mejorar mucho en todos esos aspectos. Las escuelas PROA, por ejemplo, como ahora están construyendo algunas provincias, como Córdoba. Entonces, recursos humanos más calificados, mejor educados, más educados y sobre todo en aquello que hace que haya más producción. Eso por el lado de los recursos humanos. Y el otro factor productivo es el capital, o sea, las máquinas, los equipos que hacen falta para producir. Para eso te hace falta mucha inversión, que los empresarios puedan invertir mucho.
Y que tengan menos impuestos también, ¿no? Que haya ahorro para que se invierta mucho. Los empresarios invierten cuando es rentable hacerlo. El empresario no invierte si no es rentable. Tiene que ser rentable la inversión. Para que sea rentable, ahí los empresarios ven los impuestos. Y que las reglas sean claras. Que las reglas sean claras. Seguridad jurídica. La seguridad jurídica, que los costos de transporte no sean tan caros, que las regulaciones laborales no sean tan anti-actividad económica. Miran una serie de factores. Entonces tiene que haber mucha inversión que depende de todas esas cosas, que los recursos humanos estén cada vez más capacitados, más educados. Y también creo que el enfoque económico que se da desde el gobierno nacional tiene que ser el adecuado, que es no producir solo para el mercado interno, porque hay que producir lo máximo posible con los recursos que tenemos. Y el mercado interno nos queda muy chico. Hay que venderle al mundo. Ahí viene la otra pata, que es exportar mucho. Bien. Porque exportando mucho además se generan dólares para no caer en la típica falta de dólares que tiene la economía argentina. Exportar mucho, mejorar mucho los recursos humanos y invertir mucho. Excelente. Calificada exposición del magíster Marcelo Capelo. Argentina es posible, sí se puede. Muy bien, muchas gracias. Marcelo, ha sido un honor contar con su presencia. Gracias por la invitación y hasta la próxima. La Agencia Córdoba Turismo presentó su innovador catálogo de experiencias para disfrutar este verano. Es muy fácil utilizarlo. Ingresá a la web www.cordobaturismo.gov.ar. Hacé clic en Catálogo de Experiencias. Recorre las diversas propuestas y elegí la que más te guste. Al final de cada contenido, encontrarás una vía directa de contacto para enviar un mensaje por WhatsApp al prestador habilitado que ofrece la actividad. Ya estás en contacto para contratar el servicio. Así de fácil. Córdoba continúa preparándose para que quienes nos visiten disfruten de un verano reparador, placentero y seguro. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Con Cordobesa, todo es posible. 12, 20 y 24 cuotas fijas en comercios y compras online. 12, 20 y 24 en electro y tecnología. Construcción. Neumáticos. Mueblerías. Piscinas. Y perfumerías. Hacé lo posible con Cordobesa en 12, 20 y 24. Cordobesa para todo. Cordobesa para vos. Más info en bancor.com.ar. Vuelven las clases y también el boleto educativo gratuito. Ahora con trámite 100% online a través de Ciudadano Digital, completando el formulario único de postulantes. Cualquier miembro de la familia con CDI nivel 2 puede inscribir a todos. Desde el 22 de febrero pueden usarlo todos los alumnos de sexto grado del primario y de sexto y séptimo año del secundario que estén en el periodo de intensificación de aprendizajes. Y desde el 1 de marzo, todos los beneficiarios del ciclo lectivo 2021. Inscribite ingresando a cba.gov.ar. Que alumnos y docentes puedan tener un año lectivo completo es responsabilidad de toda la comunidad. En la vuelta a clases no nos relajamos, porque el virus no se relaja. Secretaría de Transporte. Obras en los barrios. Estimados vecinos, la Municipalidad de Córdoba le informa que está ejecutando un plan integral de bacheo y repavimentación en nuestras calles con frentes de obra trabajando en Suipacha entre Roma y Viamonte, en Padre Luis Monti entre General Dehesa y Viamonte, en Cochabamba entre Roma y Viamonte, todas en Barrio Pueyrredón, y en la calle Saavedra Lamas entre Cané y Juan B. Justo en Barrio Los Gigantes. Mejoran los barrios, progresa la ciudad. Municipalidad de Córdoba. Hagamos que todos los días sean especiales. Los lunes celebremos el día de comer juntos a distancia. Y cerremos la semana con el día de hacer la receta de la abuela para la abuela. Abrámonos a que cada día tenga un sabor especial. Ese sabor que va muy bien con una Coca-Cola.
Para todos hay un plan. Un mes gratis afiliándote con tu tarjeta de crédito. 0810-333-9701. 351-633-2664. Planes de salud del Hospital Italiano. Te cuidamos siempre. En este segundo bloque lo compartimos con la contadora Rosana Negrini, quien es presidente de Agrometal. Muy buenas tardes. Qué honor, Rosana, contar con su presencia virtual. Hola Miriam, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Mucho gusto para mí. Gracias. Recordamos que la contadora Rosana Negrini es presidente de la empresa Agrometal, que está radicada en la localidad de Monte Maíz, líder en fabricación de sembradoras. Agrometal llegó al liderazgo en un rubro clave, como son las sembradoras, y se posicionó como referente de nuevas tecnologías. También Agrometal se distingue por ser la única empresa argentina del sector que cotiza en bolsa. Rosana Negrini es continuadora de la obra que fundó su padre, el señor Juan Carlos Negrini, a quien tuve el honor de conocer. Roxana conoce todas las buenas y malas noticias que puede deparar la actividad. ¿Cómo evalúa usted el contexto actual? Bueno, nosotros estamos en un sector que ha ido a contramano de todo lo que pasó en este año de pandemia en el mundo. Somos uno de los únicos sectores privilegiados del mundo porque nosotros proveemos al campo. Y el campo en la Argentina siempre funciona, siempre tracciona y ha tenido las buenas noticias del año pasado de tener una buena cosecha, de tener créditos. Entonces, nosotros, a pesar de todas las dificultades que sucedieron en la economía, sucedió en el mundo con la pandemia, nosotros trabajamos todo el año y pudimos, sorteando todas esas dificultades, tener un buen año. Pero bueno, reconozco que ya no es solo un año malo para el país, sino para el mundo, muy distinto. Toda mi experiencia de tantos años en el puesto, en el trabajo, en la vida, nunca pasé lo que pasamos todos el año pasado, que fue una pandemia que hacía tantos años que no sucedían, ¿no? Así que fue una experiencia, y sigue siendo, porque en este momento en Monte Maíz estamos nuevamente con un brote, o sea que esto no terminó, ni muchísimo menos. Sigue siendo una experiencia distinta, desafiante, difícil, y que tenemos que pasar como tantas otras que hemos pasado, ¿no? Durísimo, Roxana, sí. Y justamente en el bloque anterior nos visitó el presidente del IERAL, Marcelo Capello, y justamente nos hablábamos si les fue útil esa especie de censo sobre maquinaria agrícola. Sí, muy importante. Nosotros, con el trabajo que hizo el IERAL para nuestro sector, para nuestra Cámara, nos pudo demostrar cuántos somos, quiénes somos, qué hacemos por provincia, para poder tener realmente un número fehaciente para llevar cuando vamos a hablar con las autoridades, cuando tenemos que demostrar la importancia del sector, que es un sector muy diferente a la mayoría de los sectores industriales, porque en lugar de estar en las grandes ciudades, está en las pequeñas localidades del interior. Y con este trabajo que hizo el IERAL quedó demostrado que la condensación, la mayor cantidad de empresas están en localidades pequeñas, en Córdoba, en Marcos Juárez y en Monte Maíz y Belville, fundamentalmente. Y está tan bien hecho el trabajo que dice cantidad de empresas, cantidad de empleados, así que es una radiografía muy fehaciente de nuestro sector y muy fidedigna. Qué importante. Roxana, ¿cuál es su principal desafío y cómo enfrenta la competencia? Y nuestro principal desafío es estar siempre a la vanguardia, siempre con nuevos desarrollos y cada vez más, porque hace unos cuantos años atrás, y no tanto, hasta hace 10 años atrás,
uno desarrollaba un producto que llevaba 2 o 3 años el desarrollo y sabíamos que tenía una vida útil de 10 años, por lo menos, para tener que reemplazarlo. Y ahora tenemos que reemplazar los productos en forma continua y tener desarrollos tecnológicos continuos, porque nuestro sector, siguiendo al mundo, avanza muy rápidamente. Por eso están aplicando la inteligencia artificial, la robótica. Totalmente. Porque además ustedes nuestras empresas, en nuestra fábrica, en nuestra producción, en nuestras líneas de producción, estamos ya implementando inteligencia, sistemas, inteligencia 4.0, pero nuestras máquinas que vendemos también. Nuestro productor, el productor argentino es muy exigente, gracias a Dios, entonces nos exige que estemos continuamente a la vanguardia y tenemos que competir con las empresas internacionales que tienen toda la tecnología. De hecho, hoy veíamos por nuestro balance que terminamos y que presentamos ahora, que nuestra máquina en los últimos 3 años ha triplicado el valor de venta, el valor promedio, y no solo fue por el tamaño, sino por la tecnología que lleva involucrada. Todo lo que es tecnología es casi más caro que lo que es fierro en sí, ¿no? Porque además ustedes se caracterizan por la innovación. ¿Nos puede comentar un poquito sobre el tema? Por supuesto. Nosotros, nuestro nacimiento viene marcado por el Departamento de Desarrollo. Nosotros tenemos ya como objetivo, como fin de que nuestro desarrollo nunca tiene que ser, nunca para, ni en épocas de pandemia, ni en épocas de crisis. Puede parar el resto de la empresa, podemos tener suspensiones, pero nunca el Departamento de Desarrollo. Porque es fundamental la innovación y es fundamental estar siempre con productos que nos pide nuestro cliente. Y cada vez más, te digo, cada vez tenemos mayor competencia internacional y cada vez el cliente nos pide más. Así es que muy exigente. Hace unos años atrás, te puedo decir que hace 20 años atrás en Agrometal había un solo ingeniero. Y ahora tenemos más de 20 ingenieros de todas las áreas, de todas las ramas, desde agrónomo hasta industriales, electrónicos, electromecánicos. Y en todas las áreas, hasta de supervisores tenemos ingenieros. Así que la verdad que en eso estamos continuamente avanzando. Aún en nuestra maquinaria. Hemos comprado láser, siempre tenemos que estar a la vanguardia e innovando. Impresionante. ¿Y cómo sigue el programa industrial de Agrometal? ¿Nos puede comentar, considerando la actual situación, por supuesto, y qué proyectos tienen en marcha? Mirá, muchísimos, Miriam. Nosotros pudimos terminar en el año 2020, que fue un año tan malo para casi el 80% del mundo. Nosotros pudimos terminar una inversión que teníamos comenzada desde hacía 2 años y que no lo habíamos podido continuar por falta de fondos, porque habíamos sacado un crédito para poder hacer esa inversión. Siempre pasa que el dinero nunca alcanza, entonces nos habían quedado 2 ampliaciones de naves sin terminar y un corte láser que habíamos comprado 2 y uno lo teníamos en la aduana desde hacía mucho tiempo porque no lo podíamos sacar por no poder pagar los impuestos para sacarlo. Y esta semana se puso en funcionamiento el segundo láser. Así que terminamos todas las ampliaciones que teníamos y ahora ya tenemos impresionante el listado nuevo de inversiones, porque cuando terminamos esto siempre hay que estar con inversiones nuevas. Así que todo lo que sea logística, estamos renovando todo lo que es nuestro sector de montaje, porque quedó chico para nuestras máquinas tan grandes, almacenes, así que tenemos muchísimos proyectos de inversiones que no van a poder completarlos en el 2021 solamente, sino tenemos para los próximos 5 años. Qué bueno, realmente qué importante, Rosana, no solamente para la ciudad de Montemaíz, sino para la provincia de Córdoba, para nuestro país, escucharla a usted, saber el trabajo que lleva adelante usted, su gente, su familia, su equipo. Realmente valoramos muchísimo su accionar como empresaria. Y como empresaria, la empresa tiene como ejes principales la ética y la red de concesionarios, ¿verdad? Obvio. Sí, por supuesto. Nosotros tenemos ya concesionarios, nuestra red de concesionarios es tan antigua como Agrometal. La Agrometal cumplió el año pasado 70 años y hay muchos concesionarios que nos acompañan desde aquel momento. Por supuesto, ya muchos han hecho la transición familiar de segundo y hasta estar en tercera generación. Hay muchos jóvenes que son nietos de los originarios concesionarios, ¿no? Entonces sienten el amor por la marca como lo sentimos nosotros.
y si hay algo que nosotros hacemos es respetar sus zonas. Nunca jamás Agrometal vendió un bien, ni aunque sea para mejor amigo de la dirección, ni para propio. Nosotros lo vendemos siempre a través de nuestra red de concesionarios, porque queremos que nuestro cliente esté bien atendido, tenga la prepuesta en funcionamiento, la atención, repuestos, así que tenemos con nuestra red de concesionarios una relación y un respeto mutuo que viene desde 70 años atrás. Impecable. Impecable, Roxana. Y además de ser la presidente de Agrometal, también usted participa de diferentes organizaciones. Nos puede comentar, por ejemplo, de cuáles que nosotros ya conocemos, pero la audiencia quisiera saber, por ejemplo, de la Fundación Mediterránea, de otras entidades a nivel nacional. Bueno, sí, Miriam, yo hago, que no es fácil hacerlo porque no a mucha gente le gusta dentro de la empresa, la función de gremial empresaria. Y bueno, esto lo aprendí de mi padre, él fue uno de los fundadores de la Fundación Mediterránea hace tantos años, y yo desde que estaba estudiando en Córdoba que lo acompañaba, por eso conozco a los originales de la fundación, a los fundadores de la fundación, al Negro Castro, y con vos nos conocemos desde hace tanto tiempo, porque desde aquella época que yo lo acompañaba a él, y luego de su fallecimiento, desde hace ya 20 años, me quedé yo ocupando su lugar, no solo en la Fundación Mediterránea, sino en la Cámara de Fabricantes de Maquinarias Agrícolas, donde del año 2006 a 2008 fue la primera y única hasta ahora presidente mujer de la institución, y después también desde AFAMAC, de la fábrica, de la Cámara Regional Cordobesa de Maquinarias Agrícolas y de Agropartes, que también fue una de las fundaciones de Lelio Lambertini, de mi padre, hace muchos años, después había decaído y luego con Lelio la volvimos a renovar. También participó en la WIC. Bueno, así que la gremial empresaria, que estando desde lejos hace que viaje mucho, excepto el año pasado que hicimos todo por Zoom, y que también han cambiado un poco, ¿no? Lo que es el ritmo el mundo cambió. ¿Cuándo va a comenzar? Pero bueno, siempre he viajado mucho porque creemos que es muy importante estar en contacto con otros empresarios, con pares del mismo sector, de distintos sectores. Tenemos problemas en comunes que podemos resolver, aprendemos muchísimo, y es muy importante también que nuestro sector tenga un reconocimiento y un conocimiento de las autoridades provinciales y nacionales, y esto se hace todo a través de la Cámara, es orgánico. Impecable, Rosana. Realmente me siento orgullosa de usted. Bueno, y la despedimos con esta frase de Jane Goodall que dice: no dejes pasar ni un solo día sin que tenga impacto en el mundo que te rodea. Lo que haces marca la diferencia y tienes que decidir qué tipo de diferencia es la que quieres hacer. Muchísimas gracias. Hermoso, Miriam. Muchas gracias por este momento. Con Cordobesa, todo es posible. 12, 20 y 24 cuotas fijas en comercios y compras online. 12, 20 y 24 en electro y tecnología, construcción, neumáticos, mueblerías, piscinas y perfumerías. Hacé lo posible con Cordobesa en 12, 20 y 24. Cordobesa para todo. Cordobesa para vos. Más info en bancor.com.ar. El Jardín Botánico vuelve a brillar. Vení a disfrutar de un escenario único de conservación natural que recuperamos para que puedas recorrerlo y vivirlo. Todos los días, de 9 a 19 horas, en Barrio Quebrada de las Rosas, a 2 minutos del Kempes. El acceso es gratuito y sin turno. Dándole valor a nuestros espacios públicos, ponemos a Córdoba de pie y hacemos una ciudad más vivible para todos. Juntos tenemos futuro. Municipalidad de Córdoba. Si sos empleado en relación de dependencia, podés obtener con tus aportes la mejor cobertura de salud de Córdoba. GEA, Medicina Prepaga.
Llámanos al 0810-122-2432. Si viajas a Buenos Aires por trabajo o placer, desde la excelente ubicación de Amerian Buenos Aires Park Hotel, siempre tenés tiempo para conocer los principales puntos turísticos de la capital argentina. Reserva tu hotel en Buenos Aires llamando al 0810-810-2637. Obras en los barrios. Estimados vecinos, la Municipalidad de Córdoba le informa que está ejecutando un plan integral de bacheo y repavimentación en nuestras calles, con frentes de obra trabajando en Avenida Castro Barros, entre Zapiola y Obispo Ceballos, y en Avenida Castro Barros, esquina Federico Bransen, en Barrio Providencia, en Avenida Pueyrredón, entre Paso de los Andes y Mariano Moreno Norte, y entre Artigas y Arturo M. Vaz, en Barrio Observatorio, y en Calle Roma, entre Sarmiento y Oncativo, en Barrio General Paz. Mejoran los barrios, progresa la ciudad. Municipalidad de Córdoba. Como hace 49 años, evolucionamos. Ahora somos Tramac. Canal C, 15 años. Estamos con vos. Muchas gracias a las autoridades del canal, equipo de colaboradores. Nos encontramos en el próximo programa y posiblemente ya esté nuestro amigo, el señor Gerardo Chaín, quien se despide generalmente, y que Dios nos bendiga a todos, porque a todos nos hace falta. Muchas gracias.